Hoy desentrañaremos el fascinante misterio de cómo un cuento, nacido de la fantasía infantil y el ingenio verbal, se ha metamorfoseado, para muchos, en una experiencia mucho más inquietante. Porque, amigos, aunque las páginas originales de Lewis Carroll rebosen de absurdo lógico y de personajes estrafalarios diseñados para la sorpresa y la risa, una corriente subterránea, o quizás deberíamos decir una serie de interpretaciones y adaptaciones posteriores, han tejido una visión más oscura, a veces incluso macabra, de las aventuras de la pequeña Alicia. Para entender este cambio de tonalidad, no podemos señalar un único culpable o un momento fundacional. Más bien, se trata de una compleja alquimia de factores culturales, psicológicos y artísticos que, combinados, han reconfigurado nuestra percepción del País de las Maravillas. Retrocedamos un poco en el tiempo, a finales del siglo XIX y principios del XX. Una nueva forma de entender la mente humana comenzaba a ganar terreno: el psicoanálisis. Las teorías de Sigmund Freud sobre el inconsciente, los sueños y el simbolismo abrieron una ventana a la interpretación de textos de una manera completamente nueva. Alicia, con su estructura onírica y su galería de personajes bizarros, se convirtió en un terreno fértil para estas lecturas. De repente, el conejo blanco y su perpetua prisa podían ser vistos como una representación de la ansiedad adulta, los cambios de tamaño de Alicia como metamorfosis en la confusión de la pubertad y la disociación de la imagen corporal, y el País de las Maravillas en sí mismo como un paisaje del subconsciente, poblado de nuestros miedos y deseos reprimidos. Las teorías de Carl Jung sobre el inconsciente colectivo y los arquetipos también encontraron eco, viendo en personajes como la Reina de Corazones o el Gato de Cheshire expresiones de sombras arquetípicas. Aunque estas interpretaciones iniciales no buscaban necesariamente la oscuridad, sí plantearon la semilla de que había capas más profundas y potencialmente perturbadoras bajo la superficie del cuento, invitando a una exploración de la psique humana. Avanzando unas décadas, llegamos a la explosión contractual de los años 60 y 70. En un clima de experimentación y cuestionamiento de las normas establecidas, los iconos de la infancia no fueron inmunes a la reinterpretación. El mundo psicodélico, con su fascinación por los estados alterados de la conciencia, encontró un eco sorprendente en la lógica y ilógica del País de las Maravillas. Para algunos, las aventuras de Alicia se convirtieron en un viaje lisérgico, lleno de simbolismos ocultos y una sensación subyacente de extrañeza que podía derivar en inquietud. Timothy Leary, una figura prominente de la contracultura y defensor del LSD, incluso comparó explícitamente el viaje de Alicia con la experiencia de un viaje psicodélico, popularizando aún más esta asociación. Artistas y escritores de esta época comenzaron a explorar estas facetas, tiñendo el mundo de Carroll con colores más sombríos y enfatizando la posible desorientación y el absurdo opresivo que Alicia experimentaba, haciendo hincapié en la pérdida de control y la disolución del yo. Luego, inevitablemente llegó el cine y la televisión. Las primeras adaptaciones cinematográficas, a menudo limitadas por la tecnología y las convenciones de la época, tendían a centrarse en la fantasía pura. Sin embargo, a medida que el lenguaje visual del cine evolucionaba, también lo hacía la posibilidad de representar el País de las Maravillas de maneras más evocadoras y en algunos casos más siniestras. Directores con una visión más gótica o psicológica comenzaron a jugar con la imaginería del cuento, presentando a personajes como la Reina de Corazones no solo como una figura cómicamente irascible, sino como una tirana genuinamente amenazante, o al sombrerero loco no como un excéntrico, sino como alguien al borde de la locura peligrosa, o incluso con trastornos de personalidad. La estética visual, con sus sombras alargadas, sus escenarios laberínticos y el maquillaje exagerado de los personajes, contribuyó poderosamente a esta atmósfera más oscura, apelando a nuestros miedos primarios y a la ansiedad ante lo desconocido.
Películas como Brazil, de 1985 de Terry Gilliam, aunque no son adaptaciones directas, beben de esta imaginería kafkiana y onírica para construir mundos distópicos y absurdos que resuenan con la sensación de la desorientación de Alicia. No podemos olvidar tampoco el papel de las reinterpretaciones literarias y artísticas más contemporáneas. Autores y artistas han tomado deliberadamente los elementos del cuento original y los han retorcido, explorando temas de violencia, locura, pérdida de identidad o perversión en el marco del País de las Maravillas. Estas obras a menudo juegan con la nostalgia y la familiaridad del cuento infantil para subvertir las expectativas y generar una sensación de incomodidad deliberada, explorando la idea del trauma infantil y cómo las experiencias aparentemente inocentes pueden dejar marcas psicológicas. Ilustraciones que presentan a una Alicia con una mirada perdida y rodeada de criaturas grotescas, o novelas que exploran los posibles traumas psicológicos subyacentes a sus aventuras, han contribuido a cimentar esta visión más oscura en el imaginario colectivo, a menudo reflejando las ansiedades de la sociedad moderna. Finalmente, está el fascinante mundo de las teorías de fans y el análisis popular en Internet. En la era digital, las interpretaciones y las relecturas de obras clásicas se multiplican y se difunden a una velocidad asombrosa. Las teorías que sugieren significados ocultos, a veces bastante siniestros, detrás de los personajes y los eventos de Alicia, han encontrado un público ávido de desentrañar misterios donde quizás solo había intención de juego y fantasía. Este fenómeno se alimenta de nuestra tendencia innata a buscar patrones y significados, a veces donde no los hay, y de la psicología de la conspiración, donde la creencia en verdades ocultas puede ser más atractiva que la simplicidad original. La facilidad de difusión en plataformas de Internet ha catapultado estas interpretaciones, solidificando una visión de Alicia como una obra más inquietante de lo que su autor original pudo haber imaginado. Así, la oscuridad que percibimos en Alicia en el País de las Maravillas no es un rasgo inherente al cuento original, sino más bien el resultado de una larga y sinuosa evolución de interpretaciones, adaptaciones y la propia lente cultural a través de la cual miramos esta obra icónica. Es un testimonio del poder perdurable de la narrativa y de cómo una historia puede transformarse y resonar de maneras completamente nuevas a lo largo del tiempo, reflejando nuestras propias ansiedades, descubrimientos psicológicos y la evolución de nuestra sensibilidad cultural. La inocencia y el absurdo pueden, con el tiempo y la perspectiva adecuada, revelar sombras inesperadas.